Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En este episodio vamos a hablar de uno de los grandes matemáticos de la historia, aunque con una vida muy peculiar. Vamos a hablar de Boris Galois, genio, revolución y tragedia en la matemática. París, año 1832. En una oscura habitación, un joven de apenas 20 años escribe frenéticamente. Sabe que podría ser su última noche con vida. No escribe cartas de despedida ni ruegos desesperados. En cambio, llena páginas y páginas con ecuaciones, símbolos y conceptos que nadie antes había comprendido. Ese joven era Boris Galois, un genio incomprendido, un revolucionario apasionado y el creador de ideas que cambiarían para siempre la historia de las matemáticas. Al día siguiente, Galois saldría a un duelo del que no regresaría. Sin embargo, en esas horas finales, dejó un legado que todavía hoy asombra a matemáticos de todo el mundo. ¿Cómo alguien tan joven pudo transformar por completo el álgebra y sentar las bases de la teoría de grupos, un pilar fundamental para disciplinas tan diversas como la criptografía, la física cuántica o la teoría de números? Esta es la historia de Boris Galois, un hombre cuya vida fue tan breve como intensa, un genio atrapado entre la incomprensión de sus contemporáneos, los ideales revolucionarios y un trágico destino que terminó, por desgracia, demasiado pronto. ¿Qué podemos aprender de su vida y de su obra? Acompáñame, que lo vamos a descubrir. Para entender a Boris Galois, es esencial situarnos en el convulso París de principios del siglo XIX. La Revolución Francesa de 1789 había cambiado para siempre la historia del país, pero sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad no se consolidaron tan fácilmente. Después de la caída de Napoleón, Francia vivió una época de inestabilidad política y social. En 1815, tras la derrota de Napoleón en Waterloo, la monarquía regresó con Luis XVIII al trono, instaurando lo que se conoció como la Restauración. Sin embargo, las tensiones entre republicanos, monárquicos y bonapartistas seguían latentes. Tras la muerte de Luis XVIII, su hermano Carlos X asumió el poder, y con él volvió una monarquía más conservadora y absolutista. Esta situación culminaría en la Revolución de Julio de 1830, apenas 2 años antes de la muerte de Galois. La Revolución de Julio de 1830 fue un levantamiento popular contra Carlos X, que llevó al poder a Luis Felipe de Orleans, conocido como el Rey Burgués. Pero este cambio no calmó los ánimos. Los ideales republicanos seguían vivos, especialmente entre los jóvenes como Galois, que veían en Luis Felipe una traición a los valores revolucionarios. En este contexto de agitación política, las matemáticas y las ciencias también vivían una época de transición. Grandes nombres como Joseph Fourier, Carl Friedrich Gauss y Niels Henrik Abel estaban redefiniendo el campo, pero el enfoque dominante seguía siendo práctico: resolver problemas concretos como ecuaciones, cálculos astronómicos o diseño de máquinas. En este mundo,
las ideas abstractas eran vistas con escepticismo. Propuestas como las de Galois, que exploraban la estructura profunda de las ecuaciones, no eran solo difíciles de entender, eran revolucionarias. Y como veremos, ese espíritu revolucionario no solo estaba presente en su matemática, sino en toda su vida. Así era el mundo en el que Évariste Galois nació y creció, un París lleno de cambios, tensiones y oportunidades para quienes se atrevieran a desafiar las normas establecidas. Évariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, un pequeño pueblo al sur de París. Era el tercer hijo de Nicolas Gabriel Galois, un alcalde republicano idealista y defensor de la libertad, y de Adélaïde Marie de Mandt, una mujer culta que dedicó sus días a educar personalmente a sus hijos. Su hogar era un lugar donde la política, la literatura y el pensamiento crítico eran temas cotidianos. Desde temprana edad, Évariste mostró ser un niño extremadamente curioso. Su madre le enseñó latín y griego, disciplinas que dominó con sorprendente rapidez. También le inculcó un amor por la lectura y un pensamiento lógico, cualidades que más tarde definirían su enfoque hacia las matemáticas. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de dificultades. Su padre, aunque querido por muchos, era un hombre apasionado que a menudo se enfrentaba a la oposición política. En particular, su postura republicana chocaba con la Iglesia y los sectores más conservadores del pueblo. Estos conflictos sembraron en Galois una temprana desconfianza hacia las autoridades establecidas, algo que se reflejaría tanto en su vida política como académica. A los 12 años, Évariste fue enviado a estudiar al prestigioso colegio Louis le Grand en París. Esta escuela, famosa por su rigor y disciplina, era también un hervidero de ideas políticas y académicas. Allí Galois tuvo que adaptarse a un ambiente de estricta jerarquía y altas expectativas, lo cual no fue fácil para alguien de su carácter rebelde. En sus primeros años en Louis le Grand, Évariste no destacó especialmente. Sus calificaciones eran promedio, y aunque demostraba interés por la literatura y la filosofía, no parecía encontrar su verdadera pasión. Sin embargo, todo cambió en 1827, cuando, con 15 años, fue introducido al estudio de las matemáticas. Este encuentro marcó un punto de inflexión en su vida. Las matemáticas no eran para Galois solo un conjunto de reglas y problemas. Eran un lenguaje universal, una forma de entender el mundo. Comenzó a leer a los grandes maestros de la época, como Lagrange y Legrand, y quedó fascinado con sus ideas. En poco tiempo, superó a sus compañeros y comenzó a desarrollar una comprensión intuitiva que asombraba incluso a sus profesores. Hay quienes dicen que Galois, insatisfecho con los problemas matemáticos tradicionales, pasaba horas explorando conceptos abstractos que pocos podían comprender. Una anécdota cuenta que mientras sus compañeros trabajaban arduamente en problemas geométricos básicos, él analizaba cómo las ecuaciones polinómicas podían descomponerse en estructuras más simples. Era evidente que su mente estaba muy por delante de su tiempo. Pero este rápido progreso no estuvo exento de conflictos. Évariste tenía un carácter obstinado y a menudo desafiaba la autoridad de sus profesores. En lugar de seguir el currículo establecido, prefería estudiar por su cuenta.
sumergiéndose en problemas complejos que lo alejaban de los exámenes tradicionales. Este comportamiento lo aisló tanto de sus compañeros como de sus maestros, quienes no sabían cómo manejar su talento. Durante esta época, Évariste también enfrentó una tragedia personal que marcaría su juventud: el suicidio de su padre en 1829, provocado por una campaña de desprestigio liderada por opositores políticos. Este evento devastó al joven Galois, que nunca volvería a ser el mismo. Su dolor y frustración se canalizaron tanto en su pasión por las matemáticas como en su creciente interés por la política. A pesar de estas dificultades, fue en esta etapa de su vida cuando Galois comenzó a destacar como un genio. Con solo 17 años, ya estaba desarrollando ideas que serían fundamentales para la teoría de grupos, aunque aún faltaría mucho para que fueran reconocidas. Su juventud fue una mezcla de genialidad, tragedia y rebeldía que sentarían las bases para su breve pero impactante carrera. Así fue la infancia y juventud de Évariste Galois, un niño brillante, marcado por el amor al conocimiento, pero también por una profunda desconfianza hacia las autoridades. Su historia apenas comienza y ya estaba destinado a revolucionar el campo de las matemáticas. A medida que Évariste Galois profundizaba en las matemáticas, su progreso fue meteórico. En 1828, con solo 17 años, comenzó a trabajar en problemas que ni siquiera sus profesores podían abordar. Fue entonces cuando descubrió un campo que lo obsesionaría por completo: las ecuaciones polinómicas. Pero para Galois no se trataba solo de resolver ecuaciones. Quería entender por qué ciertas ecuaciones podían resolverse y otras no, buscando patrones y estructuras ocultas. Estudiando a gigantes como Lagrange o Abel, Galois comenzó a desarrollar ideas propias. En lugar de trabajar caso por caso como era común, intentó crear una teoría general que explicara todas las ecuaciones polinómicas. Esta forma de pensar, abstracta y muy adelantada a su tiempo, sería la base de lo que hoy conocemos como teoría de grupos. En 1829, Galois presentó por primera vez sus descubrimientos a la Academia de Ciencias, el organismo más prestigioso de la época. Allí, su trabajo fue revisado por Agustín-Louis Cauchy, un matemático respetado, pero también conocido por su carácter y su falta de tacto. Cauchy rechazó el manuscrito, alegando que las ideas de Galois eran demasiado incompletas. Aunque esto podría haber desanimado a cualquiera, Galois continuó perfeccionando su trabajo. Un año después, en 1830, Galois intentó de nuevo presentar sus teorías, esta vez para un concurso organizado por la Academia en honor a un matemático fallecido. Sin embargo, el manuscrito fue enviado a Siméon Denis Poisson, quien tampoco entendió su trascendencia. En lugar de alabarlo, Poisson, uno de los matemáticos más importantes de su tiempo, calificó el trabajo de Galois como oscuro e ininteligible. La incomprensión de sus contemporáneos era una constante. Mientras los matemáticos de la época buscaban aplicaciones prácticas, Galois exploraba ideas abstractas que parecían irrelevantes, pero él sabía que estaba en el camino correcto. Desafortunadamente, el sistema académico, rígido y muy conservador,
no estaba preparado para un genio como él. A pesar de los rechazos, Galois logró algunos avances importantes. En 1830 publicó su primer artículo matemático, donde introducía ideas iniciales sobre lo que hoy llamamos estructuras algebraicas. Aunque este trabajo pasó desapercibido en su momento, sentó las bases para una auténtica revolución matemática. Curiosamente, la mentalidad de Galois en matemáticas reflejaba su propio carácter político. Al igual que en su lucha por la libertad y la igualdad, en matemáticas buscaba romper con las estructuras tradicionales, crear algo nuevo y universal. No era solo un matemático, era un revolucionario en todos los sentidos. Sin embargo, mientras sus ideas matemáticas comenzaban a tomar forma, su vida personal y política se volvía cada vez más complicada. Las tensiones sociales en Francia lo arrastraron a un camino que lo alejaría de las matemáticas, pero que también definiría su trágico destino. Évariste Galois estaba en la cúspide de cambiar el mundo de las matemáticas, pero su lucha no se limitaba a las ecuaciones. En poco tiempo se convertiría en protagonista de un drama mucho más peligroso: la lucha política en una Francia al borde de la revolución y el colapso. A principios de la década de 1830, Francia vivía una época de inestabilidad política y extrema. La Revolución de julio de 1830 había derrocado al rey Carlos X, pero la llegada de Luis Felipe de Orleans al trono no trajo la ansiada democracia. En su lugar se instauró una monarquía burguesa que traicionó los ideales republicanos de libertad e igualdad. Évariste Galois, profundamente influido por las ideas de su padre, no tardó en unirse a la lucha política. Galois se unió a la Sociedad de Amigos del Pueblo, un grupo republicano clandestino que buscaba derrocar la monarquía y establecer una república. Este movimiento, compuesto principalmente por jóvenes apasionados y radicales, era visto como una amenaza por el régimen de Luis Felipe. Para Galois, las matemáticas y la política compartían un espíritu común. Ambos buscaban estructuras más justas y armoniosas, aunque la verdad que en contextos muy diferentes. Una de las historias más famosas de esta época ocurrió durante una cena republicana en 1831. En pleno evento, Galois, vestido con el uniforme de la Guardia Nacional, se levantó y brindó con una daga en la mano, pronunciando las palabras: «Al rey Luis Felipe». El gesto, interpretado como una amenaza directa, le valió el arresto inmediato. Galois fue encarcelado en varias ocasiones por sus actividades políticas. En prisión pasó largas horas escribiendo no solo manifiestos políticos, sino también avanzando en sus teorías matemáticas. Para él, la cárcel no era solo un castigo, sino un lugar donde sus ideas, tanto políticas como científicas, podían florecer lejos de las distracciones del mundo exterior. Pero mientras Galois luchaba en el frente político, su trabajo matemático continuaba siendo incomprendido. En 1831 presentó un nuevo manuscrito a la Academia de Ciencias. Este trabajo, enviado a Siméon Denis Poisson, recibió nuevamente un rechazo contundente. Poisson declaró que el manuscrito era oscuro y que necesitaba
mayor claridad. Este nuevo golpe frustró profundamente a Galois, quien veía cómo su genio seguía siendo ignorado. En muchos sentidos, Galois enfrentaba la misma resistencia en ambos frentes. En política, luchaba contra un sistema opresor que negaba los derechos básicos. En matemáticas, se enfrentaba a una comunidad académica que no entendía su visión revolucionaria. Pero Galois no estaba dispuesto a rendirse. Su pasión por la justicia y la verdad, ya fuera en ecuaciones o en gobiernos, lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, esta combinación de pasión, rebeldía y frustración lo llevaba hacia un destino trágico. En los meses siguientes, su vida personal y política se complicaría aún más, culminando en un evento que marcaría el final de su corta pero intensa existencia. Évariste Galois no solo era un matemático brillante, era un revolucionario en todos los aspectos de su vida, pero su lucha contra el sistema, ya fuera político o académico, no sería suficiente para salvarlo de su trágico destino: el duelo mortal. El 30 de mayo de 1832, en las primeras horas de la mañana, Évariste Galois se dirigió a un duelo que cambiaría su destino para siempre. El motivo exacto de este enfrentamiento sigue siendo un misterio. Algunas versiones sugieren que fue causado por una disputa amorosa. Otras lo atribuyen a intrigas políticas e incluso se ha especulado que pudo ser una conspiración para callarlo. La noche anterior al duelo, Galois escribió frenéticamente. En una carta dirigida a su amigo Auguste Chevalier, le pidió que asegurara la publicación de sus escritos matemáticos. Consciente de que su vida estaba en peligro, plasmó sus ideas más avanzadas en un apretado conjunto de notas. Entre sus últimas palabras escribió: «He hecho algunos descubrimientos importantes en análisis. Espero que alguien los reconozca y los publique». El duelo tuvo lugar en las afueras de París. Galois fue herido de gravedad por un disparo en el abdomen. Abandonado en el campo durante horas, fue finalmente encontrado y llevado a un hospital. Allí, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió al día siguiente, el 31 de mayo de 1832. Tenía tan solo 20 años. En sus últimos momentos, Galois expresó su tristeza no por su propio destino, sino por la posibilidad de que sus ideas matemáticas fueran olvidadas. Fue enterrado en una tumba humilde, sin fanfarria ni reconocimiento. Su muerte marcó el fin de una vida corta pero extraordinaria, aunque su legado apenas comenzaba. Las ideas que Galois dejó plasmadas en sus últimas horas no tardarían en cambiar la historia de las matemáticas. Aunque fue rechazado y olvidado en vida, el mundo pronto descubriría la magnitud de su genio. Después de la muerte de Évariste Galois, sus escritos quedaron en manos de su hermano Alfred y de su amigo Auguste Chevalier. Durante años, estos manuscritos permanecieron sin publicarse, ignorados por la comunidad científica. Sin embargo, en 1846, 14 años después de su muerte, el grandísimo matemático Joseph Liouville revisó las notas de Galois y reconoció su verdadero valor. Liouville se encargó de editar y publicar el trabajo de Galois en la revista científica Journal de Mathématiques pour et Appliquées. En ese momento,
del mundo matemático comenzó a comprender la profundidad y originalidad de sus ideas. Galois había sentado las bases de un campo completamente nuevo, la teoría de grupos, un concepto que permite estudiar las simetrías y las estructuras fundamentales en matemáticas. La teoría de grupos no solo resolvió problemas pendientes en álgebra, como la imposibilidad de resolver ecuaciones polinómicas de grado 5 o mayor mediante fórmulas generales, sino que también abrió puertas a nuevas áreas de investigación. Hoy, estas ideas son fundamentales en disciplinas como la física, la criptografía, la química o la computación. En física, por ejemplo, la teoría de grupos es esencial para entender las partículas subatómicas y las leyes de la simetría que gobiernan el universo. En criptografía, sus principios son clave para los sistemas de seguridad digital que usamos diariamente. Todo esto comenzó con las intuiciones de un joven que en su última noche de vida se apresuró a escribir lo que su tiempo no fue capaz de entender. El legado de Galois va más allá de las matemáticas. Su historia nos muestra cómo las ideas, aunque incomprendidas en su tiempo, pueden trascender las barreras de la época y cambiar el mundo. Galois nunca llegó a ver el impacto de su trabajo, pero sus contribuciones han influido en generaciones de matemáticos y científicos. El matemático Hermann Weyl escribió sobre él: las ideas de Galois, que murieron con él, han renacido y florecido de una manera que él nunca pudo imaginar. Este es el verdadero poder de las matemáticas, ideas que sobreviven a sus creadores y se convierten en parte del conocimiento colectivo de la humanidad. Hoy, Galois es reconocido como uno de los padres de las matemáticas modernas. Su nombre está inscrito en la historia junto a otros gigantes, y su vida es y será recordada no solo por su genialidad, sino también por su pasión y valentía en un tiempo que no estaba preparado para él. Évariste Galois vivió una vida breve pero extraordinaria. En apenas 20 años, no solo desafió las normas académicas y políticas de su tiempo, sino que dejó un legado que sigue vivo hoy. Su historia nos recuerda que las ideas, cuando son poderosas, pueden superar incluso las barreras del tiempo. En la actualidad, sus conceptos se enseñan en todo el mundo, inspirando a nuevas generaciones de matemáticos y científicos. Pero Galois no es solo un símbolo de genialidad, es también un recordatorio de que el camino del cambio no es fácil y que muchas veces quienes están adelantados a su tiempo deberían enfrentarse al rechazo y la incomprensión. Si algo podemos aprender de Galois es que nuestras ideas, grandes o pequeñas, tienen el potencial de cambiar el mundo. Aunque no siempre podamos ver su impacto inmediato, nunca debemos subestimar el poder de nuestras propias ideas. No tengo tiempo. Estas fueron las palabras de Galois en su última carta. Quizás él no tuvo tiempo, pero su legado nos recuerda que las ideas trascienden las vidas que las originan. Esta es la historia de Évariste Galois, el genio que, en su brevedad, dejó un legado eterno. Y hasta aquí este nuevo episodio de Matemáticas para Dormir. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas conocido un poquito más a este personaje tan ilustre
de la historia de las matemáticas y que te haya servido para inspirarte y para poder descansar hoy un poquito mejor. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.